incrustado con letras en la Constitución, y es el derecho a salir a reivindicar y a salir a protestar. Eso no tiene ningún tipo de discusión. Si alguien lo quiere pensar de alguna otra forma, pues le quiero decir también que todos los días siguen siendo la minoría, y se van a quedar en minoría, porque sencillamente parece que ustedes no se están dando cuenta de lo que el resto de los ciudadanos nos estamos dando cuenta. ¿O es que acaso, les cambio entonces la reflexión, van a decir que salieron más de 2 millones de delincuentes a las calles? Sí, porque es que esa sería la otra. O sea, si no es una expresión, tiene que ser la otra. ¿Salieron más de 2 millones de delincuentes a la calle? ¿Salieron más de 2 millones de personas a la calle a robar? ¿A asaltar a la gente? Bueno, yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. El hecho de que nos hayamos cansado de un gobierno pusilánime, que lo hemos venido denunciando aquí desde hace mucho rato, y que se preveía que fuese así, que se preveía. Porque es que cuando una persona no está preparada para gobernar un país y sencillamente recibe el dedo de alguien que dice usted, como pasó exactamente con Iván Duque, porque Iván Duque, con toda seguridad, Iván Duque hace 2 años no se le pasaba por la cabeza a este muchacho que iba a llegar a la presidencia de un país tan complejo como Colombia. No, fue alguien que dijo que él tenía que ser, y lo señaló, y el señor se trepó allí en la ola de la popularidad que tenía quien lo puso, y ustedes saben perfectamente que fue Álvaro Uribe Vélez. Mire, las protestas de ayer, sí, evidentemente eran contra las políticas de Iván Duque, pero las protestas de ayer tienen que decirle algo a los uribistas, y el país se mamó de Álvaro Uribe Vélez. No había una sola consigna dentro de lo que yo escuché, porque obviamente no tengo el don de la ubicuidad, ¿no? Dentro de lo que yo escucho en redes sociales, dentro de lo que yo escucho en los telediarios, dentro de los informes que se publican de diferente forma, yo no vi una sola marcha donde no se atacara la política de Álvaro Uribe Vélez, porque todo el mundo sabe que en el fondo no era una protesta única y exclusivamente contra el presidente Iván Duque, que lo ha hecho rematadamente mal, sino una protesta contra Álvaro Uribe Vélez. Y efectivamente, yo creo que por lo menos algo sí tendrán que reconocer, y es que en esta ocasión salió mucha más gente a la calle que en aquella marcha convocada para respaldar a Álvaro Uribe Vélez. ¿No les parece? ¿No les parece? ¿No les parece que ya es imposible esconder que el país se mamó, que nos mamamos todos, que nos hartamos todos, y que los diferentes descontentos, tanto de unos como de otros, de los que creen que llevamos 200 años sin que pase absolutamente nada y con las mismas recetas de siempre, con las mismas políticas de siempre, que no han hecho sino traer inestabilidad, pobreza, miseria, y generando además una bolsa de personas que tienen que buscarse la vida en otro lado, y que es verdaderamente una historia sangrante, que tengamos que ver compatriotas comprometiendo incluso hasta su dignidad en los servicios sociales aquí en Madrid, o a las puertas de los servicios sociales, porque es que ya ni eso, ya no pueden ni siquiera ingresar al otro lado. Pues eso es algo que verdaderamente debería conmovernos, preocuparnos y alertarnos de que las cosas no pueden seguir así. Eso no es tan difícil de entender. Eso no es tan difícil de entender. Y el que no lo entienda a estas alturas de la vida, pues quiere decir que lo dejó el tren del futuro, el tren del aquí y del ahora. Lo ha dejado el tren del cambio. Y eso, pues bueno, cada uno que apechugue luego. Bien, ese es el resumen en Bogotá. Luego la protesta quedó en manos de los violentos, que llegaron incluso a intentar incendiar varias edificaciones donde funcionaba el máximo órgano de justicia, donde funciona el máximo órgano de justicia en el país, la Corte Suprema de Justicia. Llega a su fin la jornada de paro nacional aquí en Colombia. Decenas de miles de ciudadanos que han salido a la calle aquí en la capital, en Bogotá, en una manifestación que empezó de manera pacífica, pero que desgraciadamente se manchó con la violencia que vivimos en algunos puntos de la ciudad, sobre todo en el casco histórico, en el centro, en la Plaza Bolívar, también con un intento de asalto al Congreso de la República que fue repelido por la policía, y el
otro punto de la violencia fue en la Universidad Nacional, donde la policía y los grupos de manifestantes, sobre todo los estudiantes, pues se enfrentaron. Mientras los estudiantes les lanzaban cócteles molotov y rocas, la policía contestaba con balas de goma y con gas lacrimógeno para dispersar a esos manifestantes. Nosotros pudimos hablar con algunas de las personas que se han lanzado a la calle para mandarle un claro mensaje de rechazo al presidente Iván Duque, y esto es lo que nos decían. Bueno, Colombia es la punta de lanza del imperialismo yanqui en este momento en América Latina. Nosotros vivimos unos momentos muy interesantes en Bolivia, Chile, que nos han dado ejemplo y nos han dado una luz de esperanza. En Colombia vimos un fascismo. El señor Uribe y sus títeres tienen el gobierno o el pueblo colombiano en la peor crisis en la historia, y el pueblo, como te estás dando, está despertando. Por la corrupción ya estamos hastiados pues del gobierno repetitivo de Duque y de Álvaro Uribe Vélez, que pues se han manifestado varios asesinatos, varios falsos nuevamente positivos. Ya pues los estudiantes estamos cansados porque nos han robado la plata, nos están robando pues todos los recursos, las universidades están cayendo a pedazos, se hacen los bobos, nos van a hacer una reforma laboral, una reforma pensional, dicen que no va a haber nada al respecto, y nosotros los jóvenes somos los que más nos estamos viendo perjudicados. También pudimos hablar con miembros de los sindicatos, que fueron los primeros en convocar este paro nacional. Lo hicieron allá por el 4 de octubre. Ellos querían resaltar que los sindicatos jamás han tenido incidentes violentos con la policía y que pretendían que esta fuera una manifestación absolutamente pacífica. Lo escuchamos. Los trabajadores de la empresa de acueducto y los trabajadores que se Intraen desagremian jamás han tenido una marcha violenta. Nosotros queremos mostrar que somos trabajadores y que no somos encapuchados violentos. Asimismo estamos, como ustedes escucharon, dando la orientación a todos los trabajadores. Como usted nos ve, estamos de cara a la ciudadanía, solamente estamos reclamando los derechos. El presidente Duque es muy estratégico en el sentido de estar engañando al pueblo colombiano que no ha sido aprobado, pero si el pueblo no se moviliza, definitivamente todas estas medidas terminan aprobadas. Y el presidente Duque, por detrás de la mesa, ha ido aprobando cosas que han estado empobreciendo y han estado dañando la clase trabajadora. En definitiva, fue una jornada reivindicativa, pero también fue una jornada atípica, porque mientras fueron los sindicatos, las centrales de trabajadores, los que convocaron este paro nacional, a ellos se unieron grupos estudiantiles y grupos indígenas y de líderes comunitarios. Sobre la mesa, muchísimos temas. Incluso vimos, por ejemplo, el rechazo de parte de la ciudadanía con los crímenes de Estado. Vimos una enorme bandera con los nombres de los muertos y desaparecidos. También vimos a muchísima gente protestar por esa propuesta de reforma fiscal y esa propuesta de reforma del sistema de pensiones. Los estudiantes se quejaban también de que hay una propuesta que eliminaría parte del salario para los más jóvenes, dejándolo en el 75% del salario mínimo. Las autoridades aseguran que ese paso no se va a dar, pero los estudiantes sinceramente no se fían del gobierno de Iván Duque. Por lo tanto, ha sido una jornada de manifestaciones masivas. Hemos visto también pues incidentes con respecto al transporte urbano, al transporte público, con autobuses y con material urbano siendo destrozado, no solo aquí en Bogotá, sino en otras ciudades como Cali o como Medellín. En otras ciudades como por ejemplo en Barranquilla las manifestaciones han sido más pacíficas, y también hemos visto aquí una gran presencia policial y también de los militares que han estado custodiando edificios estratégicos. Por lo tanto, jornada de reivindicación, jornada también de violencia aquí en Colombia, con un claro mensaje de rechazo hacia el presidente Iván Duque. Ahora habrá que esperar a ver si hay algún tipo de reacción en los próximos días por parte del gobierno colombiano. Sí, habrá que esperar.